¿Qué tal? Soy Jessica Anaí. Actualmente colaboro con la organización Letra S como coordinadora de los módulos de derechos humanos. Quiero agradecer a la Galería José María Velasco por invitarme a participar con ellos en el marco de la exposición Reinas en Disputa. El 31 de marzo pasado se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans. El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Estos días son de gran importancia, pero tienen un trasfondo muy importante. No salieron de la nada. Salieron básicamente de esa necesidad de las personas trans de ser reconocidas, de ser validadas, de ser respetadas y sobre todo de no ser violentadas. Vivimos en una sociedad en donde las personas trans o todo lo que tiene que ver con las identidades trans no son bien vistas, no son deseables, no son respetadas y sobre todo son señaladas, son criticadas, son estigmatizadas. Vamos, todo lo que tiene que ver con identidades trans, con personas trans, no es un tema que en general le guste hablar a la gente. Es importante hablar de este tema porque precisamente esa invisibilización que hay en torno a las personas trans tiene un trasfondo muy peligroso, muy desagradable y sobre todo violento. En torno a las personas trans hay un sinfín de estigmas, hay discriminación. Y algo que mucha gente no toma conciencia de ello es que a los estigmas le sigue la discriminación, pero a la discriminación le sigue la violencia. Y a la violencia, infortunadamente, cuando hablamos de personas trans, le siguen los llamados transfeminicidios. No sé si lo sabían, me gustaría compartirlo, pero México es el segundo lugar a nivel latinoamericano en cuanto a crímenes de odio contra personas pertenecientes al colectivo LGBT. Hablando específicamente de personas trans, y con personas trans, cuando hablo de personas trans, me refiero a mujeres trans, a hombres trans, a personas no binarias con identidades trans, todo este abanico enorme de identidades trans, por eso es que se menciona de esta manera. Hablando de las personas trans, este es un dato perturbador. La expectativa de vida que las mujeres trans tienen en México es de 35 años. ¿Se imaginan? 35 años es la expectativa de vida de las mujeres trans. Se habla mucho actualmente con el feminismo sobre los feminicidios, de que hay 9 o 10 feminicidios al día y esto es una exigencia que tiene que atenderse, que se detenga la violencia hacia las mujeres. Pero algo que suele no tocarse a fondo, que se suele rozar nada más cuando se habla de crímenes hacia las mujeres, en este caso feminicidios, son los transfeminicidios. Estos no se tocan prácticamente. Pero ¿por qué no se hace? Precisamente por toda esta invisibilización que hay en torno a las personas trans. La gente no quiere saber de temas trans, no quiere ver a las personas trans y mucho menos les interesan sus problemáticas. Cada vez que se habla de personas trans, de sus problemas, lo podemos ver en redes sociales, por ejemplo, que dicen hay temas más importantes que hablar del país, como por ejemplo educación, seguridad y bueno, pueden decir muchos temas. La sociedad no quiere ver a la gente trans y mucho menos le interesan sus problemáticas. Algo que está muy mal, porque algo que no se ve no existe. Si no se ven las personas trans, todo lo que tenga que ver con ellas no existe, incluido por supuesto los transfeminicidios, la violencia que se cierne en torno a las identidades trans. Otro daño que no es muy agradable es el número de personas que han sido víctimas de crímenes de odio por ser solamente personas con identidades de género diferentes. Les voy a compartir una información relevante
que arrojó un estudio que hizo Letra S, la organización para la que trabajo actualmente, con la que estoy colaborando. Letra S realizó un informe sobre crímenes de odio titulado Muertes violentas por orientación sexual e identidades de género en México en 2019. Este informe arrojó cifras realmente escabrosas, atemorizantes para la población trans. Este informe habla de todas estas víctimas que han sido asesinadas solamente por tener una orientación sexual diferente, por tener una identidad de género diferente y por atreverse a expresarlo. Me voy a enfocar exclusivamente en las cifras que arrojó este informe acerca de las personas trans, ya que el marco es identidades trans. Bueno, pues vamos a dejar por esta ocasión de lado la información concerniente a otras identidades, otras orientaciones, otras formas de vivirse dentro del colectivo LGBT. Bien, antes de entrar de lleno a los números que les voy a mencionar, porque van a ser prácticamente números, cifras, estadísticas, tal vez algún caso representativo sobre la información que se encontró, me parece importante resaltar el hecho de que actualmente en el país no existe un registro oficial sobre las víctimas de violencia hacia las personas trans. No existe. Como les decía, no es un tema que parezca relevante dentro de toda la agenda política en nuestro país. Así que la información que les voy a compartir, que les voy a mencionar, tuvo que recopilarse de una manera muy peculiar. Considerando, les decía, que no existen cifras oficiales, no hay un censo, no ha habido una investigación por parte del gobierno mexicano, por parte de una entidad federativa, un estado del que ustedes quieran, la misma Ciudad de México no lo tiene. No hay fuentes confiables como para extraer cifras acerca de cuántas personas trans, por ejemplo, son violentadas, cuántas personas han sido agredidas, cuántas personas han sido discriminadas o tal vez la más importante, cuántas personas han sido asesinadas solamente por ser personas trans. Tomando en cuenta que no existen estos datos de manera oficial, Letra S se tomó la tarea durante un tiempo considerable de identificar en los medios impresos, en medios digitales, en todas las plataformas en donde la prensa publicaba diferentes crímenes realizados hacia personas que se considera que son parte del colectivo trans, revisó todo este material para tratar de identificar cuáles de estos crímenes correspondían a personas trans y cuántos eran hacia otro tipo de víctimas, ¿no? Porque evidentemente, pues meterse a investigar sobre cuántos crímenes hay en este país, en esta ciudad, es muy complicado, ¿no? Entonces se necesita un filtro, se necesitan unos criterios para determinar de tantas muertes cuántas corresponden a personas trans. ¿Qué es lo que hizo? Letra S empezó a revisar, como les decía, empezó a revisar encabezados, empezó a revisar notas amarillistas, vamos, la nota roja, en todos los medios que ustedes se puedan imaginar, para tratar de contar a las víctimas por crímenes de odio, relacionados en este caso con la identidad de género. Fue un trabajo complicado de hacer. ¿Por qué? Porque hay un problema muy importante que identificaron al momento de empezar esta investigación. En los medios, en los diarios, en las noticias, vamos, en todas estas fuentes de información que se investigó, no se menciona como tal o no es frecuente que se hable de que una persona trans fue víctima de un crimen,
de odio en este caso. No es común, no es frecuente. Simplemente se menciona que un hombre vestido de mujer, en este caso, fue encontrado tirado en un lote baldío. O que un hombre vestido de mujer o un gay o términos equivocados para referirse a las personas trans fue encontrado en la habitación de un hotel con señas de tortura, no sé, diferentes circunstancias que desencadenaron estos hechos, pero no se habla de personas trans. Se habla de hombres vestidos de mujer o de hombres como tal. A veces omiten esta parte y solamente mostraban esta foto donde se ven, pues, personas con ropa de mujer, que es como se le suele decir, pero no se menciona, no se le dé lugar, no se le dé el respeto a la víctima. Entonces, esto dificulta mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque al momento de estar investigando, pues se tiene que empezar a ver cuántas de estas notas corresponden a personas que podrían pertenecer al colectivo trans, que podrían ser ya sea travestis, personas transgénero o transexuales. O sea, esto lo hace muy complicado. Entonces, ahí cabe resaltar que la prensa tiene una deuda muy importante con las personas trans porque ni siquiera se toman la molestia de llamarles como lo que son, como hombres o mujeres trans. Simplemente se les llama por el sexo con el que nacieron o el género que se les asignó al nacer, atribuido por sus órganos genitales. Pero bien, Letra S, como les decía, hizo esta investigación y obtuvo cifras muy interesantes que les voy a compartir. Esta información la pueden ustedes consultar directamente en la página de Letra S, que es letraS.org.mx. Ahí ustedes pueden revisar las pestañas y ahí se van al apartado en donde viene este informe sobre crímenes de odio hacia personas del colectivo LGBT. Bien, ¿qué se encontró? Se encontró que en el 2019 las mujeres trans, y con mujeres trans nos referimos a travestis, transexuales y transgénero, fueron las víctimas más numerosas entre las personas pertenecientes al colectivo LGBT. En otras palabras, las personas trans representaron el 54% del total de los crímenes que se documentaron. O sea, más de la mitad de personas que se encontraron en estas notas fueron personas trans. Otra característica relevante de esta investigación fue que los cuerpos de las personas trans que fueron asesinadas se encontraron frecuentemente en vía pública, eh, en terrenos baldíos abandonadas y que fueron rematadas, fueron ultimadas por armas de fuego o armas punzocortantes. No solo eso, sino generalmente presentaban señales de violencia, por supuesto, previa al asesinato, tortura, violaciones, por supuesto, y vamos, eran dejadas en lugares, pues muy remotos, difíciles de acceder en algunas ocasiones, donde no pasa mucha gente, como generalmente se suele hacer con los homicidios, pero muchas veces en posiciones avergonzantes, evidenciando de alguna manera que el crimen fue cometido. Que fue un crimen de odio cometido con base en la identidad de la persona, atentando contra su dignidad, básicamente. Otra cifra interesante es que pues las mujeres trans son víctimas por partida doble, así lo menciona este informe. ¿Por qué? Porque transgreden los estereotipos binarios de género, o sea, binario masculino y femenino. eh, Cuando asumen una identidad que a los ojos de los perpetradores, de las personas que cometen estos crímenes, pues no les corresponde. O sea, tú no tendrías por qué estar vestido de esta manera o vestida de esta manera, así que no te corresponde y por ello, pues
ese es uno de los móviles para cometer estos crímenes. Cuando las personas trans asumen estas identidades, van en contra de los roles de género establecidos que generalmente la sociedad ve como normales. Hablamos principalmente de mujeres trans, si se dan cuenta, porque son las personas trans que son más visibles. Ver hombres trans no es tan común. Es muy frecuente la invisibilización en cuanto a que los hombres trans se vean, que sepan o que se asuman o que abiertamente ante la sociedad se muestren como hombres trans. La mayoría de los hombres trans pues son vistos como un hombre cisgénero en este caso, ¿no? Porque pues tienen un proceso de transición bastante favorecedor en muchos casos y es difícil identificar a un hombre trans en comparación a una mujer trans, ¿no? Pero aún así, las personas, los hombres trans, pues no se salvan de esto, ¿no? Pero antes de pasar directamente con las cifras o la información que se encontró acerca de los hombres trans, me gustaría compartir un caso emblemático en este informe relacionado con las mujeres trans. Ana Paula, una mujer trans, fue asesinada a golpes con un martillo por uno de sus trabajadores después de haber estado discutiendo con él. El asesino fue aprendido por la policía, o sea, lo agarraron. Y por primera vez en el estado de Morelos, la investigación de la muerte de una mujer trans fue tipificada como feminicidio. Eh, Esto es muy importante porque en este caso no se vio como un hombre vestido de mujer al que asesinaron, sino se le dio su lugar como una persona trans, por supuesto, pero como una mujer trans. En este caso, afortunadamente, el culpable fue sentenciado a 26 años y 8 meses de prisión. Y por eso es relevante, por eso este caso me vale la pena mencionarlo, pero la realidad es que lo que impera es la impunidad cuando se trata de crímenes de odio hacia miembros del colectivo LGBT, pero en especial personas trans, quienes suelen ser las más castigadas por la violencia, la discriminación y bueno, muchas cosas muy desagradables de las que se podría profundizar, ¿no? Bien, en cuanto a los hombres trans, eh, en el 2019 fue la primera ocasión en que se hizo visible el homicidio de un hombre trans. Este fue identificado por organizaciones civiles y, y comenzó la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Como les mencionaba, los hombres trans no suelen ser tan visibles como las mujeres trans. Por sus características físicas, las mujeres trans, pues, es difícil muchas veces que pasen desapercibidas. Las mujeres trans suelen ser altas, suelen tener rasgos masculinos, la voz gruesa, vamos, es difícil que una mujer trans pase desapercibida a menos que haya iniciado un proceso de feminización, un tratamiento hormonal, por ejemplo, que en este caso ayuda bastante, en edades tempranas. Si no fue así, es muy difícil que una mujer trans cumpla con las características de una mujer de manera suficiente como para que no pueda ser identificada, ¿no? Los hombres trans no. En este caso, los hombres trans están dentro de la sociedad, parece que están como de incógnito y la gente no se da cuenta, pero ahí están. Eh, Sin embargo, esto es el reflejo de la invisibilidad social que dificulta aún más con ellos el registro de la violencia que se ejerce sobre ellos. ¿Por qué? Porque al no ser visibles, al no darse la gente cuenta de que son hombres trans, pues no hay registros de ellos, porque cualquier violencia, cualquier registro acerca de ellos, pues entra como hombre cisgénero en este caso. Eh, otro aspecto interesante en torno a ellos es que los asesinatos de hombres trans suelen investigarse como feminicidios. Dentro de estos pocos casos
que hay de violencia contra ellos, en donde resultan ser víctimas fatales, las investigaciones se realizan como feminicidios, sucediendo algo muy similar como con las mujeres trans. Son asesinadas, son dejadas en un baldío y la nota dice hombre vestido de mujer muerto por, y hasta le inventan, ¿no? Cuestiones románticas, discusiones de pareja o, bueno, otras atribuciones de dudosa procedencia, ¿no? Sucede lo mismo con los hombres trans, se les investiga como feminicidios invisibilizando su identidad, no reconociéndolos, no afirmando la identidad que han asumido como hombres dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, no se les reconoce su identidad de género en los procesos judiciales, ¿no? Vamos. Hay un caso también emblemático en este caso sobre un hombre trans en el que Mario trabajaba en una tortillería de Querétaro y jugaba al fútbol. Su cuerpo fue encontrado con múltiples evidencias de golpes en una orilla de la carretera México-Querétaro. Fue activista de la zona, que fue un activista, perdón, de la zona quien refirió que Mario que había nacido como una mujer, pero se identificaba como una persona masculina. O sea, gracias a este activista es que se supo que él era un hombre trans. Pero vamos, la invisibilización de las personas trans no solamente se nota y se puede sentir en la sociedad, sino en los procesos jurídicos que se les que invisibilizan las identidades de las personas trans. Los crímenes de violencia no son aislados, pero sí son invisibilizados cuando se trata de darles la importancia que tienen. Esta información que yo les compartí se refiere al 2019. El registro, el conteo se sigue manteniendo. Les puedo compartir finalmente que en el 2020 el conteo actualmente va en 261 homicidios, siendo estos el 54.9 del total de víctimas entre el colectivo LGBT, lo que significa que no solamente no ha reducido con el tiempo, sino que este porcentaje ha ido aumentando, tal vez no de manera significativa, pero las muertes de las personas trans, más bien, los asesinatos de las personas trans con base en su identidad de género siguen representando más de la mitad del total de los asesinatos hacia personas pertenecientes al colectivo LGBT. Eh, Decidí compartirles esta información porque precisamente al no haber cifras oficiales, al no haber un conteo que sea accesible al público, que podamos encontrar en cualquier lugar, pues, como les decía, si no se ve, no existe. Por lo tanto, si no existen estas cifras oficiales, pues las muertes de todas estas personas trans no existen. Muchas gracias.